economía del desarrollo. Y para empezar, vamos a hacer una primera diferenciación entre lo que es el pensamiento económico y lo que es la economía del desarrollo. El pensamiento económico es toda esta tradición de la economía que viene desde el principio. Aquí si vemos esto, viene desde los mercantilistas, ¿sí? Va a terminar en lo que viene a ser las teorías actuales. Entonces, ese es todo el pensamiento económico que tiene más de 3 siglos de historia, donde están Adam Smith, Ricardo, los fisiócratas, y especialmente para nosotros va a ser el tema de todos estos autores que los vamos a ir mencionando muy rápidamente, ¿ya? Yo les voy a pasar un documentito de Hidalgo, que es un español que ha trabajado estas corrientes de las que les voy a hablar ahora, que tiene un documento muy extenso. Y como solamente hay en el grupo un economista, creo que a todos les va a servir si no me equivoco, uno es el economista, ¿no ve? Les va a servir mucho ese documento amplio para consulta para los que quieran. Pero hay un documentito del mismo autor que es un resumen que les voy a poner también para que lo puedan leer. Y también ese resumen les va a ayudar a lo largo de esta semana, porque es la base sobre la que yo también les voy a ir exponiendo. Entonces, si ustedes ven acá, aquí estoy nombrándolo justamente a Hidalgo, ¿no? Entonces, Hidalgo, cuando empieza a hablar, dice, nos vamos a referir a la economía del desarrollo. ¿Y cuándo parte la economía del desarrollo? Parte desde que termina la Segunda Guerra Mundial hacia adelante. Entonces, la principal crítica al pensamiento económico y a la teoría clásica económica es agarrar y decir, esta teoría de la economía no ha resuelto los problemas de los países que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial se habla de los países del primer mundo, los países del segundo mundo y los países del tercer mundo. Y los países del segundo mundo eran los países del bloque socialista. Eso es bien importante tenerlo claro, a pesar de que para algunos parece eso muy antiguo, es que eso ha determinado casi todo lo que ha sido la segunda mitad del siglo XX. Los países del primer mundo, países del segundo mundo y los países del tercer mundo. Y especialmente cuando hablaban de los países del segundo y tercer mundo, es donde dicen, la teoría económica no ha resuelto los problemas de desarrollo y de pobreza de estos países subdesarrollados que se habló ahí. Entonces eran los países desarrollados y los países subdesarrollados. Y dentro de estos países subdesarrollados estaban todos los países de África, Sudamérica, varios continentes. Entonces, de ahí surge esta economía del desarrollo. Y Hidalgo trata de hacer, y dice, voy a ordenarlos en estas corrientes. Pero antes de ordenarlo, no tengo que perder que hay toda una tradición de 3 siglos de desarrollo de la economía. Ahora, ¿por qué se habla de una teoría? Porque se está hablando de todos esos elementos que hacen una teoría. Hay un interesante textito de José Supo, donde habla de las teorías, qué es una teoría madura, qué es una teoría incipiente, qué es una teoría en consolidación. Y dice, una teoría es aquella que ha definido ya bien sus variables, sus categorías. Entonces tú tienes unas categorías que han sido y que han ido siendo reflexionadas a lo largo del tiempo. Entonces ahí viene tierra, capital, los factores de producción que empiezan, ¿no? Tierra, capital, mano de obra, todos esos factores. Después viene con Schumpeter el tema de tecnología, todo eso
tiene 300 años de irse desarrollando, irse consolidando, gente que ha ido reflexionando. Entonces, esa es una teoría robusta, ese pensamiento económico, ¿no? Estamos hablando de la teoría económica porque también en sociología hay las teorías sociológicas, en antropología hay las teorías antropológicas y ahora hay muchos investigadores que trabajan la articulación entre lo que es la teoría económica con la teoría sociológica o con también la economía con la teoría antropológica, ¿no? Entonces, es el recorrido que ustedes tienen, desde los mercantilistas, después está el pensamiento fisiócrata. Este pensamiento fisiócrata es un poco el que lo van a ver con Alan Murier, que les he dado su lecturita, que es el capítulo 2 de Alan Murier, que va a hablar, que van a tener la lectura del pensamiento fisiocrático. Y esa lectura es muy importante porque es una lectura que al analizarlo para la realidad de los países latinoamericanos, especialmente en Bolivia, todos esos países subdesarrollados, países menos desarrollados, esta teoría tiene un peso muy fuerte. Después está el pensamiento clásico, donde los clásicos hablaban de que el trabajo es un tema súper importante. De esos clásicos vienen los neoclásicos, donde los neoclásicos empiezan a decir, no es solamente el trabajo, sino es la productividad como un elemento importante. Después viene el pensamiento marxista, el pensamiento historicista, el pensamiento institucionalista, y aquí justamente están lo que viene, la lectura que ustedes van a tener también con Murier, cuando les va hablando del consenso de Washington, o todo lo que ha pasado, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan a crearse, se empieza a crear las Naciones Unidas, empieza a crearse el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos esos organismos internacionales está detrás de este pensamiento institucionalista, ¿no? O sea, darle la institucionalidad que te permita pensar en el desarrollo. Pero antes del concepto de desarrollo está el concepto de progreso, ¿no? Si hablaban primero de progreso y ese concepto de progreso va madurando hacia lo que viene a ser el concepto de desarrollo. Pero ese desarrollo que inicialmente era visto como un desarrollo económico y a medida que pasa el tiempo, vamos a irlo viendo también, es un pensamiento que después empieza a decir no es solamente lo económico, sino es el tema de salud, es el tema de cultural, es el tema de educación. Entonces, los conceptos a lo largo del tiempo van a ir cambiando. Ya no es solamente la economía y la economía como sinónimo de crecimiento económico, sino ya empiezan a ponerse otros elementos. Entonces viene el pensamiento neoclásico, el pensamiento keynesiano, el pensamiento schumpeteriano y otras ciencias. Entonces ese es el pensamiento económico sobre desarrollo. Entonces, cuando se habla de modelo de desarrollo, se le llama modelo de desarrollo a cada modalidad del proceso, desde producción del capital en un momento histórico determinado. Fíjense que está hablando de modelo de desarrollo, ¿sí? Pero es la modalidad del proceso de reproducción. A eso se está refiriendo. Entonces, Hidalgo, cuando hace, en este documentito que estoy mencionando, Hidalgo habla de 5 corrientes. Yo a esas 5 corrientes le he agregado 2 más. ¿Para qué? Para tener un panorama más actual de lo que está pasando hasta este momento. ¿Y cuáles son esas corrientes? Una de las primeras corrientes es la teoría de la modernización, que es la que vamos a ver ahora. La segunda es la teoría estructuralista del desarrollo. La tercera es la teoría neomarxista del desarrollo. La cuarta es la teoría neoliberal del desarrollo. Y Hidalgo habla de las teorías alternativas del desarrollo. A esto le he agregado el enfoque post-neoliberal, que no habla Hidalgo, pero la lectura que ustedes van a tener para el sábado le está hablando justamente de lo que ha sido el post-neoliberal. Y esto es importante porque el neoliberalismo es lo que se ha instaurado
desde el 2005, desde 1985 hasta el 2005, que ha durado hasta ahí. Y eso es muy importante porque detrás de eso está todo del consenso de Washington, qué es lo que pretendían, las reformas que hemos vivido en Bolivia desde el 85, si se acuerdan, ¿no? Cuando entra Víctor Paz Tensoro y dice, bueno, Bolivia se nos está muriendo, y sale el Decreto Supremo 21060, que es un modelo neoliberal. Y está vigente hasta ahora. Fíjense la contradicción que tenemos en Bolivia. Hablamos de que muere el neoliberalismo, todo eso desde el 2005, pero seguimos con el 21060, que es un decreto que surge en 1985. Entonces uno dice, agarra y se pregunta, ¿por qué? Si del 2005 hacia adelante estamos entrando en un nuevo proceso con los gobiernos que no son neoliberales, ¿por qué se mantiene esto? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Por qué tiene tanto peso este modelo neoliberal, eh, esta teoría neoliberal y el decreto 21060, que no se lo está cambiando? Entonces, tú cambias todo, cambias instituciones, cambias el tema sociológico, el tema cultural, tocas todo, pero no tocas el tema de fondo, que es el tema económico. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, es un tema que está detrás de todo esto que estamos viendo en este módulo. Entonces, ¿por qué estamos empezando con las teorías económicas? ¿Por qué no le estoy dando las teorías sociológicas, las teorías antropológicas, todo eso? Les estamos entrando con las teorías económicas porque son las que tienen el mayor peso en todas las decisiones que se toman en los países en vías de desarrollo. ¿Sí? Y el último elemento detrás de las teorías alternativas está la teoría de la bioeconomía, la economía circular, la economía naranja, todo eso que ahora se está hablando y está en boga, está detrás de esto, en lo que es la bioeconomía. ¿Ya? Entonces estamos haciendo todo ese recorrido. Bien, y Cristóbal Key, que es la lectura que tienen para el jueves, Cristóbal Key les habla de 6 enfoques. Fíjense, dice, Cristóbal Key dice, el enfoque de la modernización. O sea, la única diferencia es que para Cristóbal Key es un enfoque y para Hidalgo es una corriente de teorías. Ahora les voy a mostrar por qué es una corriente un poco más adelante. Después dice el enfoque estructuralista, que coincide con Hidalgo. Está el enfoque de la dependencia, que no coincide con Hidalgo, pero es parte de esta teoría neomarxista del desarrollo. Después está el enfoque neoliberal, está el enfoque neoestructuralista y está el enfoque de la nueva ruralidad y las estrategias de vida. Yo aquí discrepo con Cristóbal Key porque yo no diría la nueva ruralidad es un enfoque ni es una teoría. La nueva ruralidad, ¿qué es lo que está haciendo? La nueva ruralidad lo único que está haciendo nos está diciendo, señores, ojo, tengan cuidado. Lo rural no es solo agropecuario. En lo rural hay gente que está migrando a la ciudad, hay empleo no agrícola, hay unas estrategias de sobrevivencia. Es lo que nos está diciendo la nueva ruralidad. No es un enfoque, sino nos está diciendo, tengan cuidado. Porque detrás de esto están las estrategias de vida. ¿Sí? Entonces, ustedes van a leerlo a Cristóbal Key, pero, como les digo, tengo mi duda, no comparto en que se lo denomine un enfoque. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les voy a pedir a ustedes en todo este módulo. Las lecturas que ustedes van a hacer de cada una de estas teorías, de cada una de estas corrientes, tienen que agarrar y decir, bueno, a ver, ¿dónde está la crítica a este modelo? Y si realmente detrás de esto hay unos supuestos,
hay unos elementos que están caracterizando esto para que realmente sea una teoría, para que realmente sea un enfoque o para que realmente sea un modelo. O simple y llanamente nos están describiendo una realidad, pero más allá de esa descripción de la realidad no nos están mostrando nada más. ¿Sí? Que eso es lo que tienen que tener ustedes en su formación de los 2 años que vienen. Porque ustedes van a ser maestros. Y un maestro lo que es, está dominando ese tema y está cuestionando esos temas que está aprendiendo. Porque después ya cuando ustedes entren a hacer el doctorado, en el doctorado lo que ustedes van a hacer es empezar a discutir esas teorías, esos modelos, y van a empezar a generar más conocimiento. ¿Sí? Entonces ahí están las diferencias. Bien. Antes de entrar con el modelo de la teoría o la corriente de la modernización, voy a pasar a explicarles, no a explicarles, sino voy a entrar a lo que viene a ser la lectura de Alvin Toffler, que les pido que la lean. Es súper interesante, es un librito de 1980. En los 80 les hablaban a los futurólogos, pero actualmente hay toda una corriente muy fuerte de lo que es la prospectiva. En la prospectiva hay metodologías, hay herramientas para ir trabajando prospectiva, y en Bolivia no, muy poco se está haciendo de prospectiva. En Argentina y otros países que están trabajando muy fuerte la parte prospectiva, y en Bolivia no se está trabajando mucho. Entonces lo que les voy a hablar es justamente de la lectura de Toffler, pero voy a llevar la lectura de Toffler que habla de la primera gran ola, de la segunda ola y de la tercera ola, que hace referencia a la tercera ola, pero un poco voy a meter el tema de la cuarta revolución y la quinta revolución. ¿Sí? Esto es un poco para ponernos en contexto y ver los desafíos teóricos, los desafíos conceptuales, los desafíos que tenemos hacia adelante. Y cuando digo los desafíos que tenemos, me estoy refiriendo a Bolivia. Y aquí detrás de esto está un tema muy importante de los niveles de conocimiento. ¿Sí? Ahora, antes de entrar a Alvin Toffler, ¿tienen alguna duda de la introduccióncita? Porque después vamos a volver a lo que le estaba presentando, donde vamos a entrar con la teoría con las corrientes de la modernización. Ya, si no tienen dudas, entonces arrancamos. Bien, a ver, Toffler nos está hablando de la primera revolución agrícola. Aquí estoy queriendo mover esto, que no sé si le está tapando. La revolución agrícola. Después habla Toffler de la segunda revolución industrial y habla de la tercera revolución, pero habla muy de pasada. ¿Y qué es la tercera revolución? La tercera revolución, lo que estamos viviendo ahora, en este momento, es la revolución de la tecnología, el que podamos estar teniendo esta clases a través de las TICs, la revolución biológica y la gestión del conocimiento, que es la lectura que también van a tener de Barrera, que habla de la tecnología de transformación y la de gestión del conocimiento. Pero Toffler hace fuerte énfasis en decir hay una revolución tecnológica, societal, de la información, de la energía, de la biosfera y también psicológica. Entonces son las revoluciones que estamos hablando. Y Matus, por ejemplo aquí Matus, en 1987, habla de velocidad y dirección.
Estos son dos conceptos que no los vamos a ver, o les voy a hacer un poco de referencia, pero cuando lean el librito de mi libro sobre planes y estrategias en Bolivia, ahí hablo un poco de velocidad y dirección, pero les voy a hacer alguna referencia, pero hay un librito de Matus del 87 sobre planes y estrategias de desarrollo. Es uno de los intelectuales de Sudamérica y que hasta ahora se lo sigue mencionando cuando se habla de prospectiva. Les Y costaba. Matus habla de velocidad y dirección y habla de coyuntura dinámica y coyuntura ¿Cómo los define? ¿Qué son? Construida. Estos Los electrodomésticos, los electrodomésticos. El microondas, por ejemplo, ahorro más tiempo. Importantes porque hay que tomarlos en cuenta para analizar lo que está pasando en Bolivia, y especialmente cuando hablamos de planes, estrategias y políticas. ¿Ya? Entonces, esto les menciono para que más adelante, cuando les hable de Matus o les hable de velocidad y dirección, se acuerden de mí. Aquí está. ¿Ya? Parece que se ha quedado congelado esto. A ver, voy a volver a voy a volver a presentar. Parece que se ha colgado no está avanzando. ¿Ven la presentación? No, no se ve nada. No se ve la presentación. Se ha colgado aquí en mi máquina y no está saliendo. A ver, ahora sí creo. ¿Ahora se ve? Sí, ya se ve. Se ve. Ya, a ver, vamos a ver si lo avanza. Aquí está. Ya. Entonces, son las 4 revoluciones que un poco quiero hacer énfasis muy rápido para que nos alcance también el tiempo. Y son la revolución de la mecanización, de la producción en masa, de las computadoras y la automatización y la cibernética, física y de sistemas, ¿no? Aquí están los periodos de la primera revolución, la segunda revolución, la tercera revolución. Estas diapositivas, esta presentación la voy a poner en la clase de hoy día para que ustedes puedan verla. Pero ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar a esto. Toffler habla de los principios de la revolución industrial y habla de estos 6 elementos. Habla de la uniformización, de la especialización, de la sincronización, de la concentración, de la maximización y de la centralización. ¿Pero qué es lo que está diciendo Toffler? Toffler te dice: estos principios de la revolución industrial son los que actualmente, fíjense, 1980, son los que actualmente están en crisis. Y la sociedad está cambiando. Entonces te está diciendo, va a cambiar algo que viene desde 1750, desde 1800, que es la primera revolución. Fíjense, eso es lo que está cambiando. Esto es lo que nosotros hemos vivido. Les voy a decir, ¿por qué les digo nosotros? Y aquí viene. Primer principio, uniformización. Y ustedes me van a decir si es verdad o es mentira. Uniformización. ¿Qué es lo que dice Toffler? Se crean millones de productos idénticos. Piensen en la China. ¿Qué es lo que hacen los chinos? Producen millones de productos y nos llegan esos productos desde la China aquí a precios de 1 peso, 2 pesitos, 3 pesitos. Fíjense, han tenido que producirlos, ensamblarlos, embolsarlos,
traer en transporte todo eso para que cueste 3, 4 pesos. No son millones de productos idénticos que están siendo producidos. Aquí están millones. Uniformizar el material intelectual. Fíjense, uniformizar el material intelectual. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al ser humano. Es decir, procedimientos y sistemas administrativos juntamente con el material físico. Entonces, uniformizas material intelectual y el material físico para que estén en armonía. Después está en la contratación del trabajo. El trabajo. Se utilizaron tests uniformizados para identificar y descartar a los supuestamente ineptos, especialmente en el servicio civil. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Conocen ustedes lo que es los 8 tipos de inteligencia, ¿no ven? La inteligencia kinestésica, la inteligencia matemática, la inteligencia artística, todas esas inteligencias que ahora nos hablan. En este periodo, todo eso se ha descartado. Era un solo test donde tú tenías que responder. Y ese test te definía ahí tu inteligencia, tu IQ, tu nivel de inteligencia. Ese IQ está ahora siendo cuestionado. La escala de salarios fueron también uniformizados. Las horas para el almuerzo. Las fiestas y procedimientos para dilucidar quejas. Todo está uniformizado. Ustedes tienen que ir, llenar un formulario, se van a quejar. Cuando van al banco y no les atienden bien, ¿dónde se van a ir a quejar? Se van a ir a quejar ahí al punto de reclamo. Ahí está para dilucidar quejas. Educadores crean cursos uniformizados. Todo es uniforme. Medios de comunicación difundirán una imaginaria uniformizada de tal modo que millones de personas leían los mismos anuncios. Ahí vienen los periódicos, las mismas noticias, los mismos relatos cortos. ¿Y eso por qué se está sustituyendo? Los periódicos se están siendo sustituidos ¿por qué? Por el WhatsApp, por el Instagram, todos esos que llegan a grandes y detrás de eso están las noticias falsas, todo eso que nos está llegando, se está uniformizando. Esa uniformización está cambiando ahora, fíjense. Era papel, periódico, todo lo que tenías que comprar. Y ahora, ¿qué pasa en la televisión? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Ustedes viajen a Colombia, viajen a Chile, viajen al Ecuador. Llegan al hotel, encienden la televisión y ¿qué encuentran? Encuentran TNT, encuentran HBO, encuentran noticias CNN, BBC de Londres. O sea, todo el mundo ahora, todo el mundo está viendo esas noticias. Ya ni siquiera estamos viendo a nivel nacional, sino viendo las mismas noticias a nivel mundial. A nivel más profundo, la civilización industrial necesitaba pesos y medidas uniformes. Aquí están todo lo que ha sido las unidades internacionales, el peso, o sea, el kilogramo, grados Fahrenheit, todo eso que va uniformizando. La uniformización de máquinas, productos y procesos. El mercado en expansión exigía una correspondiente uniformización del dinero e incluso de los precios. Entonces, toda esta uniformización, al mundo hay que uniformizarlo. ¿Por qué? Porque detrás de eso está la lógica industrial. Tal vez nos quedemos un poco, aquí estoy viendo que estamos con 9:30, pero estos temas son muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Porque estamos viviendo justo el momento en que todo este principio, acuérdense, estamos hablando de principio. Y un principio es la base de todo un modelo industrial. Entonces, ¿qué nos está diciendo Toffler? Nos está diciendo, el modelo industrial está basado en estos principios. Entonces, aquí les voy a hablar
Ahora, ¿por qué les pido disculpas si me quedo un poco acá? Porque me parece súper importante, porque Bolivia está apostando a un modelo industrial. Cuando el mundo se está moviendo en un modelo de servicios, en un modelo de tecnología, Bolivia sigue apostando con un modelo industrial que para los que van a exponer, por ejemplo, la teoría estructuralista, ahí vamos a discutir dónde está la diferencia entre la teoría estructuralista y lo que está pasando en Bolivia. Entonces, la uniformización es uno de esos principios. Entonces, ¿por qué me quedo? Les decía, me quedo porque si vemos nuestra realidad y lo que está pasando en Bolivia, lo que nos están dando como noticias, seguimos con el modelo industrial. Y estos principios de ese modelo industrial están presentes. Y seguimos siendo formados en estos principios. Ahora, el siguiente principio que nos está hablando es el principio de la especialización. Ustedes están haciendo una maestría. Podrían haber pensado y decir, ¿para qué voy a hacer una maestría en desarrollo rural? ¿Por qué no mejor hago una maestría en sistemas de información geográfica? Y dentro de la maestría de sistemas de información geográfica me voy a hacer mi doctorado en el blockchain aplicado a sistemas de información geográfica. Esa es la super especialización, o por ejemplo para los agrónomos. Salías ingeniero agrónomo, hacías tu maestría en fertilidad y dentro de fertilidad después hacías tu doctorado en fósforo. Súper especializado. Entonces, esa es la especialización. Entonces, esa es la división del trabajo. Ahí nos está hablando de la división del trabajo. Se sustituyó al campesino más o menos habilidoso por el especialista concienzudo y el obrero que solamente realizaba una tarea repetitiva hasta el infinito a la manera preconizada por Taylor. Acuérdense de Chaplin cuando hace ese sketch cuando está en la fábrica, ¿no? Lo único que él tenía que era atornillar y nada más, entonces sale de la fábrica así. Entonces, esta división del trabajo es la que nos ha dado el gran salto tecnológico a nivel mundial. Entonces, el mundo en este momento se está dividiendo en dos. Los que tienen la superespecialización, al estilo cartesiano, y los que están yendo por el otro lado, de no la especialización, sino una mirada más holística, más integral, lo que proponía Edgar Morin, la multicomplejidad, la complejidad de los sistemas complejos. Y la biosfera y el problema del cambio climático son problemas complejos. Los sistemas de producción son sistemas complejos. La agroecología se dice que es una ciencia de la complejidad. O sea, se habla como ciencia de la complejidad. Pero también está el tema de la especialidad. Por ejemplo, en medicina. Si uno de ustedes tiene problemas cardíacos, ¿va a irse a hacer operar con el traumatólogo o con el cardiólogo? Con el cardiólogo, porque tiene esa especialidad, está súper especializado en eso. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos, no, tiene que ser todo holístico, todo integral. No, hay muchas profesiones, muchos campos donde también se requiere estos especialistas, porque estos especialistas están en un campo de desarrollo tecnológico tan impresionante que les resuelven los problemas reales que tú vas a tener, porque si no, con homeopatía no vas a resolver tu problema cardíaco. Entonces, esto es producto también de este modelo industrial. La extrema especialización del trabajo tenía sus raíces, fíjense lo que está diciendo Toffler, entre el divorcio entre producción y consumo. Este tema que le estoy poniendo acá es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque entre la primera ola
lo que Toffler dice, la primera revolución y la tercera ola, que es la tercera revolución que estamos hablando ahora y que estamos entrando en la cuarta revolución, el mundo está volviendo a esto. Toffler dice, hay el prosumidor, el campesino antes era el prosumidor. ¿Qué es el prosumidor? El prosumidor es el que consume, es el que produce y consume. Y el campesino antiguo producía lo que consumía. Pero con esta especialidad, los campesinos y los productores se han dedicado solamente a producir y comprar lo que necesitaban para consumir. Y eso lo vamos a ver con la teoría neomarxista o teorías de los que hablan de la campesinización y descampesinización. ¿Por qué? Porque el campesino es, según desde la mirada de Chayanov, es productor y consumidor al mismo tiempo. Y ahora, en este gran adelanto mundial, la tendencia es volver de nuevo a ser prosumidor. Si ustedes ven, se está fomentando la agricultura urbana. Se están proponiendo cultivar en macetas en tu casa, cultive su tomate, cultive sus plantas aromáticas. Entonces, tú cultivas para tu propio consumo. Entonces, esa dicotomía que ha creado la revolución industrial, separar al productor del consumidor, ahora con todos estos adelantos, se está volviendo a articularlos. Entonces, es el otro tema importante dentro de lo que estamos viviendo. Los estados industriales, tanto capitalistas como socialistas, fíjense lo que dice, la especialización fue acompañada por una creciente marea de profesionales. Nosotros somos estos. Nosotros somos esa marea de profesionales que han salido y que Toffler le llaman los técnicos, los tecnoburócratas que han tomado el poder. Dice, hay un nuevo grupo de élite y son los profesionales, la clase media que se ha vuelto profesional. Y después los grandes uniformizadores y las grandes especializadores marchan tomados de la mano. Fíjense, los uniformizadores, los que están uniformizando, y los especializadores marchan de la mano. Y aquí está lo que un poco ahora estamos viviendo. Nuevas competencias que están exigiendo, nuevas profesiones, nuevas habilidades internacionales. Fíjense, los trabajadores del 2020, habilidades de gestión del campo, gestión de la imagen propia, habilidades colaborativas, valores sociales. Todos estos elementos de sus competencias las están volviendo a poner como crítica a estos principios del modelo industrial. ¿Ya? ¿Cuál es el otro gran principio? El principio de la sincronización. Todo se tiene que sincronizar. Fíjense, cambios en la forma en que la gente se enfrentaba el tiempo. Y el tiempo es equivalente al dinero. Las sociedades se movían al compás de la máquina. No se está viendo. ¿No se ve? Ay, caramba. Ah, cierto, se ha colgado. Ese es el problema con el Moodle, que se medio que se cuelga y datos. A ver, voy a volver a poner a presentación. Ya, a ver. Voy a tratar de no usar el bolígrafo porque creo que eso es lo que está haciendo que se tranque. Ya, ¿se ve? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Ahora, entonces, ¿qué están planteando con sincronización? Voy a avanzar esta parte rapidito.
¿Qué les he dicho al empezar la clase? 7:05 empezamos la clase. De 7:05 a 7:10 les voy a tomar el control. 8:15 o 8:30 vamos a hacer un descanso de 10 minutos. Y nos vamos a las 10 de la noche. El que no ha entrado a las 7, ha entrado 7:20, perdió el control. Eso es la sincronización. Y estamos viviendo eso. Entonces, la puntualidad se convirtió en una necesidad social y empezaron a proliferar los relojes de pared y de bolsillo. Los niños, fíjense esto. ¿Quién de ustedes, cuando iba a la escuela, llegaba y el timbre había sonado y el portero les cerraba la puerta y no les dejaba entrar? Yo creo que a todos, ¿no ven? Y ahora, cuando llegan a su trabajo, está el marcador. Si se han atrasado 3 minutos, ¿qué pasa? Ya no les cierran la puerta, sino es el descuento. Ese es el principio de sincronización. Eso es lo que estamos viviendo. Nos han enseñado desde temprana edad, con el timbre, después con el silbato de la fábrica, y con todo, a sincronizarnos en la hora. Somos unas máquinas que están sincronizadas en horas. Y hay ciertas horas reservadas al ocio. Hay ciertos días que van a tener vacaciones. ¿Sí? Entonces, todos estamos sincronizados. Fiestas, todo. Entonces, fíjense el peso de la sincronización. El otro elemento, la concentración. Todo se ha empezado a concentrar. ¿Qué va a pasar con el mundo y qué va a pasar con Bolivia? El mundo se está concentrando en ciudades. Para el 2050, el 85% de la población mundial va a vivir en las ciudades. Entonces, se está desplazando las zonas rurales a los centros urbanos. Pero esa es la tendencia. ¿Pero qué está pasando ahora a nivel mundial? Esa tendencia del modelo industrial está cambiando. Porque con las TICs y con todo eso, y con lo que estamos viviendo en este momento, yo no les estoy pidiendo que vengan ni a La Paz ni a Cochabamba para pasar clases. Ustedes siguen en Tiraque, siguen en Sacaba, siguen en Yapacaní, siguen ahí, están pasando clases. Entonces, todo lo que era el modelo industrial de concentración ahora se está separando. ¿Qué hemos vivido con la pandemia? Yo desde hace 1 año y medio que no voy a mi oficina. Estoy aquí en mi casa, trabajando desde mi casa. Entonces, tú tienes un cambio radical de este modelo. ¿Sí? Fíjense lo que hacía el modelo. Los delincuentes concentrados en cárceles, los enfermos mentales en manicomios y los niños en escuelas del mismo modo y los obreros en las fábricas. Ese era el modelo industrial. Y seguimos viviendo ese modelo industrial. Todavía nuestros jefes, hay algunos jefes que ni siquiera creo que te piden encienda su máquina para verle que esté sentado frente a la computadora. Cada 5 minutos mande un mensaje para ver que no se ha dormido y que está trabajando, ¿verdad? Todavía hay personas que son de este modelo. Porque su indicador son horas en que está sentado en la oficina y no otro indicador de producción. La concentración del capital. Se dio nacimiento a las corporaciones gigantes y por encima de ella a los monopolios, industrias altamente concentradas. Estas son las transnacionales. Producto de este modelo industrial son estas transnacionales. Monsanto, Cargill, todas esas. ¿Por qué son transnacionales? Porque están por encima de las naciones. Hay un librito, por ejemplo, del Grupo de Lisboa que habla de los límites de la competitividad. Y ahí les dice, por ejemplo, que hay un contrato económico a nivel mundial, pero no hay un contrato social. Y como hay un contrato económico a nivel mundial, estamos destrozando la naturaleza, estamos destrozando la biosfera porque la estamos sintiendo ajena a nosotros. Entonces, es la lógica del hombre
del hombre, ahí les invito a leer a este autor que se llama Ortega y Gasset, que es La meditación de la técnica. Ahí Ortega y Gasset dice, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el hombre se ha diferenciado de todos? Porque el hombre lo que ha aprendido es a generar herramientas. Y cuando ha generado herramientas se ha dado cuenta que podía multiplicar su fuerza. Y al multiplicar su fuerza se ha ido separando de los animales. Ha empezado a crear fuego, ha empezado a crear edificios donde vivir. Entonces, las necesidades a medida que las iba satisfaciendo ha ido buscando otro tipo de necesidades. Ese librito de Ortega y Gasset es la gran crítica a este modelo industrial. ¿Se sigue viendo? Sí, está Sí. avanzando, está avanzando. Sí, Ya. está avanzando, está Entonces, avanzando. el otro gran elemento es el de la maximización. Todavía en Bolivia seguimos con esto de la maximización, ¿no ves? Se creó la obsesión por la macrofilia, ya, las grandes obras, lo grande se convirtió en eficiente. Los gobiernos, corporaciones y otras organizaciones industriales perseguían frenéticamente el ideal del desarrollo, el crecimiento. ¿Sí? Y esto es importante, fíjense. La agregación de muchas clases distintas de datos en el instrumento estadístico conocido como Producto Nacional Bruto, que medía la escala de una economía en todo el mundo, se lanzaron una ciega carrera por aumentar a toda costa el Producto Nacional Bruto, maximizando el crecimiento, aún a riesgo de desastres ecológicos y sociales. ¿Qué teníamos hasta hace unos 3, 4 años? El doble aguinaldo, ¿no ve? Señores, si Bolivia crece más del 4.5%, van a tener doble aguinaldo. Todos hará que el producto crezca. ¿Por qué? Porque como crece, Bolivia va a ir creciendo, y como Bolivia va creciendo, entonces hay que distribuir, hacer una distribución, y todos van a tener doble aguinaldo. Pero aún a riesgo de un desastre ecológico y social. Fíjense, ¿qué está pasando con los incendios? Incendios del año pasado, los incendios de este año, todo lo que es la chiquitanía, todo eso. Detrás de eso está ese concepto de crecimiento, de mientras más crezca el Producto Nacional Bruto, mientras más tengan un Producto Interno Bruto per cápita que va creciendo, somos más eficientes. ¿Creen que hemos roto esos principios? No. Esos principios siguen vigentes y nos están llevando al desastre. Y esos son los principios que ahora están siendo cuestionados como modelo. Y se ha vuelto a congelar. Voy a volver a presentar. A ver. Muchos están colgando. Ya, detrás de la maximización, el último principio de Toffler, del que nos habla Toffler, es el de la centralización. ¿Se ve? Sí, se ve. La centralización. Y esto de la centralización es bien importante, es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Sí, sí. Primero los países van centralizando. Acuérdense, digamos, el 2006-2007 nosotros hemos tenido un referéndum en Bolivia, donde era descentralización o centralización. Hemos tenido un referéndum cuando se estaba hablando de las autonomías departamentales, autonomías municipales. ¿Y qué ha ganado? Ha ganado la descentralización o la centralización. La descentralización. Descentralización. Exacto. Pero fíjense lo que Toffler dice. Los gobiernos que están con el modelo industrial quieren centralizar todo. ¿Por qué? Porque eso les está dando poder. Y ese poder les permite definir qué se va a hacer y qué no se va a hacer.
y es un estado centralizado planificador. Por eso les habla las políticas de estímulo a la centralización, constituciones más centralistas, el Banco Central. Ningún país podía completar su fase industrial sin construir su Banco Central destinado al control central del dinero y el crédito. Eso no se ha perdido. En Bolivia seguimos teniendo nuestro Banco Central. Seguimos teniendo todo centralizado. Y no queremos soltar, porque soltar, ¿qué te representa? Pérdida de poder. Y no queremos que tengan autonomías. ¿Por qué es el problema que tenemos con Santa Cruz? Santa Cruz ha crecido tanto que dice, nosotros somos el motor de desarrollo del país. Y como todo está centralizado andino, esa centralización nos perjudica en lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos seguir expandiendo frontera agrícola, nosotros queremos seguir haciendo esto. Entonces, y ahí viene Schumpeter y dice, cuando una región se desarrolla tanto, hay un desarrollo desequilibrado de las regiones. La región que se ha desarrollado ve a su propio país y a las otras regiones como una traba hacia su desarrollo. Y como es una traba hacia su desarrollo, esta región va a buscar su independencia. Y eso lo ha dicho en 1958. Y fíjense qué tan importante es cuando hemos tenido, acuérdense de la pelea de la media luna en Bolivia. Esa pelea de la media luna es justamente en este tema que nos está hablando Alvin Toffler de el principio de la centralización. Ahora, obviamente ahí en Bolivia, con el programa de la Marcha al Oriente, el desarrollo al Oriente, todo lo que venía de la minería, lo que venía de las regalías, ha sido implementada para la construcción de las carreteras, todo ese desarrollo industrial, la colonización, todo eso. Entonces has desarrollado tu región para ser un país agroexportador porque tu modelo era exportación. Y has ido en contra de las otras regiones que no las has desarrollado. Y esta región que se ha desarrollado ve a estas otras regiones ya como un obstáculo. Entonces, detrás de esto está el tema de las desigualdades y cuando no tienes equidades territoriales de desarrollo. Y esto es importante para los que han hecho la licenciatura en desarrollo territorial. Es un tema súper importante ver los ejes. El eje La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y los otros ejes, el eje del norte y el eje del sur. Vean los mapas, cómo están. Les voy a mostrar, tengo ahí unos mapitas también que les voy a mostrar de cómo estos elementos de la centralización de este modelo industrial te han generado esos desequilibrios y después tienes grandes problemas nacionales en ese sentido. ¿Sí? Entonces, esos son los 6 principios que habla Toffler y aquí voy a terminar, aquí me voy a quedar. Fíjense, aquí están los 6 principios que les he dicho. Sincronización, uniformización, concentración, maximización, centralización y jerarquías. Y dice, hay cambios. Hay cambios en los ritmos y horarios. Ahora los ritmos y los horarios son flexibles. Te dicen, no te preocupes, si vos no vienes a trabajar, no hay problema, el consultor independiente no tiene por qué ir a sentarse a ninguno, sino tú me entregas el producto, te amanecerás, no sé qué harás, pero me entregas el producto. Entonces hay ritmos totalmente diferentes, hay horarios totalmente diferentes. Está la segmentación y la diversificación. Ahora te habla inclusive de las políticas diversificadas. Ya no tendrías que tener políticas uniformes, tienes que pensar en políticas diversificadas y tienes que hacer una segmentación de tu población a la que vas a llegar, cómo vas a llegar con tus políticas. Está la dispersión y la desconcentración. Ahora la gente ya no se muere por vivir en el centro de la ciudad. La gente se está yendo a las zonas rurales.
Y ahí tenemos problemas con urbanizaciones que tienen su piscina, tienen todo, agarran el agua de la comunidad, les quitan ese derecho de agua, ¿para qué? Para llenar su piscina, y a los regantes les quitan ese poder que tenían del agua para riego, porque ya es un agua que tiene otros usos, tiene usos urbanos, usos industriales, usos para los condominios. Entonces tú tienes ahí una dispersión, y esa gente, al dispersarse, porque ya tiene internet, se comunica fácilmente, no tiene por qué estar en el centro de la ciudad. Las escalas, ahora ya no se habla de las grandes dimensiones, sino las escalas tienen que ser apropiadas. Por eso estamos hablando de los mercados locales, de los mercados de kilómetro cero, la agricultura urbana. ¿A qué escala vas a trabajar? La descentralización, más horizontales y transitorios. Y ahí te está cuestionando esto de lo que les estaba diciendo de la centralización. Ahora se habla de las organizaciones horizontales. Y te está hablando del tipo de democracia, los diferentes tipos de democracia. La democracia representativa, la democracia participativa. ¿Cuáles son las democracias que te estás pensando? Entonces, fíjense, todos estos principios de la industria, en este momento los estamos viviendo con grandes cambios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un desarrollo rural territorial, tenemos que tener presente en qué medida estos principios de un modelo industrial, hemos sido formados en eso, vamos a seguir dándoles cuerda, o ustedes están haciendo una maestría para que no repitan lo que han tenido como formación y empiecen a pensar nuevas formas diferentes de pensar el desarrollo. Por eso es importante esta clase, esta primera clase, por eso me ha tomado bastante tiempo, estamos terminando la hora, porque el mensaje que les quiero decir es, ustedes y yo también hemos sido formados bajo estos principios industriales. O sea, desde que hemos sido niños, colegios, universidad, todo eso. Pero la realidad nos está diciendo que ese modelo ha acabado. Hay un nuevo modelo, hay nuevos paradigmas y hay un desastre ecológico, ambiental, que lo hemos generado bajo este modelo y bajo estos principios. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso tiene que estar muy clarito para ustedes. Porque si no, el problema que van a tener en sus fuentes laborales o en sus propuestas es que van a querer repetir esos principios del modelo industrial. Le estoy diciendo a ustedes. Pero si nosotros pensamos en lo que estamos haciendo como país, estamos cometiendo esa barbaridad. Estamos queriendo repetir un modelo industrial del siglo anterior, contaminador, depredador, todo eso. Estamos desinstitucionalizando, o sea, estamos con un Estado, con un gobierno que quiere centralizar, no quiere alejarse de estos principios de la industrialización. No estoy refiriendo al gobierno del MAS, no. Me estoy refiriendo a todos los gobiernos que tenemos que siguen bajo estos principios industriales. Pero ¿quiénes son los que están operando ahí? Son ustedes. Son ustedes que han estado formados bajo este modelo industrial. Y como no han tenido otra mirada diferente, entonces, ¿qué están haciendo? Están repitiendo lo que les han enseñado. Entonces, eso es lo que tenemos que romper. Por eso es que vamos a ver las teorías, por eso es que vamos a ver los modelos y por eso es que vamos a ver los enfoques, para que ustedes digan, esto ya se ha hecho y estamos repitiendo, pero el mundo está yendo por este otro lado. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Tienes que cambiar procesos, tienes que cambiar burocracias, tienes que cambiar instituciones, tienes que cambiar políticas.
Porque si no vas a tener un conjunto de políticas y normativas excelentes, hermosas, pero que están yendo en contra de lo que está pasando en la realidad. Y eso es nuestro problema. Tenemos la ley de la madre tierra, absolutamente todo. Pero ¿qué está pasando en la realidad? Le estamos dando duro a la pobre madre tierra. ¿Pero por qué? Porque si a un técnico le dices, a ver, ¿cómo hago esto? No sabe. Lo traes a un consultor para que haga un programa ganadero, lo único que va a hacer el programa ganadero va a decir, hay que traer más ganado, hay que sembrar más forraje, hay que sembrar esto. ¿Pero qué está haciendo? Está repitiendo el modelo que ha aprendido. Pero ahora, ¿qué es lo que está planteando el modelo? Los sistemas tienen que ser más integrales. Tienes que volver a meter dentro del sistema agrario, dentro del sistema productivo, todos aquellos componentes que con el modelo industrial los has sacado. Y eso les voy a mostrar cuando hablemos del modelo de la Revolución Verde, o cuando hablemos de los modelos de desarrollo. ¿Sí? Bien. Hasta aquí llego. El tiempo ya no nos da para más. Como les digo, les voy a poner la diapositiva para que ustedes la puedan leer. Y el jueves vamos a arrancar con los otros modelos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Doctor, sí. Rona. Dale, Rona. Gracias, doctor. Estamos asimilando todo lo que nos ha transmitido y efectivamente nacen algunas reflexiones a partir de lo que ya también hemos atravesado, ¿no? Inclusive en la historia económica mundial. Es decir, de estructuras neomarxistas o neoliberalistas, estamos tendiendo a una devolución hacia la fisiocracia, ¿no? A los primeros momentos en los que la agricultura fue tan relevante en el mundo. Ese es interesante, esa última parte de los cambios que sugiere van más o menos a volver a la época de la fisiocracia, y estamos hablando de inclusive antes del siglo XV, ¿no? Es interesante, o siglo XVI. Entonces, esa es una primera reflexión. Otra, y me parece muy importante cuando hablo de los principios, el hacer referencia al tema de la universalización principalmente, y en el tema de los otros principios que estamos enfrascados en lo que lo hemos conocido como globalización, ¿no? La creciente aparición de las grandes concentrados de la economía mundial y este tema. Y que han llevado adelante este proceso de la tercera revolución industrial. Ahí quería hacer una aclaración, sí te queda claro, entre la primera ola, segunda y tercera ola, a diferencia de la primera, segunda y tercera revolución industrial. Entonces, creo que hemos hablado a partir de la tercera revolución industrial, que es parte de la segunda ola, ¿no? La revolución industrial. Y el último elemento que también me llamó la reflexión es el tema de la industrialización en sentido de las políticas públicas en Bolivia. En la semana anterior se ha aprobado en diputados, si no me equivoco, el proyecto de ley del Plan de Desarrollo Económico y Social para los próximos 5 años en Bolivia. Y efectivamente las políticas públicas se están dirigiendo hacia la industrialización en sustitución de la economía de importación que tenían. Es decir, las políticas públicas de este mediano plazo van a apuntar a la industrialización. Efectivamente, ese es lo que estamos percibiendo y es lo que en el proyecto de ley ya se ha establecido, ¿no? Entonces, me parece muy buen momento, buena hora el tema del módulo y de la maestría para tener estas reflexiones sobre qué tipo de industrialización. Y además en una época en la que ya la revolución industrial no es la ola ya es la cuarta. La ola ya es de tecnología y ya es de información. ¿Por qué en Sudamérica tenemos que atravesar los problemas que los europeos han atravesado hace 100, hace 200 años? Y después volver a corregir como lo hacen los europeos, ¿no? Entonces, reflexiones muy interesantes, doctor. Y bueno, agradecidos por el tiempo, ¿no? Muchas gracias. Listo, Rona.
Nelson. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias por la introducción a lo que va a ser la materia y también estos elementos que son muy importantes. Quien le habla es de formación sociólogo. Y bueno, creo que también va a ser muy acertado esto de que podamos analizar cada uno de estos puntos y hacer esta suerte de disertación, digamos, también un poco para entrar en este criterio de ver en detalle cada uno, ¿no? Porque, bueno, por lo menos, digamos, en la sociología es un poco interesante esto porque tenemos bastantes compañeros, digamos, de la disciplina que manejan el tema de las teorías del desarrollo o sea, se adhieren, digamos, a teorías sociológicas y pasa a ser ya algo un poco más como posición también, ¿no? Como una posición ideológico-político, pero creo que para el ejercicio es muy, muy necesario que podamos a darle un análisis tanto a estas teorías o corrientes que pueden ser un poco más marxistas como estas otras, digamos, un poco más positivistas, si vale el término decir, ¿no? Y de todas maneras también, digamos, un poco ahí podríamos ver el tema de cruzar con estos elementos que por lo menos desde la sociología en la actualidad se está tomando en cuenta, ¿no? Por lo menos esto de la sociedad líquida, como el capitalismo más bien ha perdido en estos últimos años toda esa estructura fuerte que siempre ha querido mostrar y más bien estamos entrando a un periodo donde lo más importante es la flexibilidad, ¿no? Donde lo más importante es, como usted decía, ¿no? Estar sincronizados al mismo tiempo, no tener, digamos, un piso estable, sino más bien siempre estar en movimiento. Entonces, creo que eso también tiene que ver y incide, ¿no? De cierto modo también en lo que tiene que ser con el desarrollo y la economía, ¿no? Entonces, nada, es muy valioso y más bien muchas gracias y vamos a estar muy atentos y participando en lo que se puede y nos toque. Eso, hasta luego, gracias. Bien, gracias, Nelson. Bien, si no tienen alguna más intervenciones, yo los dejo y voy a tratar de coordinar con Josué y con el coordinador de la maestría, Juan Carlos Mariscal, para mandarles lo más rápido posible los grupos para que ustedes puedan ir preparando las presentaciones para, para el jueves y para el sábado. ¿Ya? Bueno, les Doctor, agradezco. ¿Perdón? doctor, yo ya le envié los nombres del grupo que vamos a integrar, no sé, al chat nomás le he enviado, al grupo de WhatsApp más lo subo. Sí, he copiado ahorita los de ustedes. Hilda Laura Beizaga, Sí, Nelcy Jiménez, Edwin Torres, Roberto Mamani, Kiviel Ojeda. Haremos una cosa, ustedes sean el grupo 1 y el grupo 1 ya prepare para este sábado su presentación, agarrando, a ver, yo entraría con este jueves. Jueves. Yo voy a entrar con la teoría de la modernización y ustedes trabajen la teoría estructuralista del desarrollo. está bien, doctor. ¿Ya? Entonces ya está, ustedes son el grupo 1, ya estarían. Y vamos a designar también al grupo 2. O sea, aprovecho ya para darles para que tengan tiempo de ir trabajando. Está bien, doctor. Gracias. ¿Ya? Listo. Bien. Entonces nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hola, doctor. Hola, doctor. Dime. Doctor, bueno, quería haciendo un poquito de reflexión de lo que hemos llevado hoy día. Muchas gracias. Tal vez no hemos estado al 100% conectados, ¿no? Seguramente ha debido ver que al final de la charla o del curso hemos quedado un poco cortos, o no sé si es que conmigo no más habrá pasado, pero sin embargo la última parte no lo he podido captar bien. De todas maneras, las reflexiones que nos está mostrando y que nos está haciendo dar cuenta, queriendo hacer una cosa como Estado en el país, estando con otras teorías en curso o en aplicación, digamos, tal vez nos está haciendo
errar o meter la pata como Estado, ¿no? A nivel general. ¿No? Entonces creo que son cosas importantes que lo estamos viendo y gracias, doctor, por toda la información que nos ha brindado y seguramente vamos a estar al pendiente de todo lo que tengamos que hacer. Gracias, doctor. Buenas noches. Ya, por si acaso, yo voy a entrar siempre unos 5 minutos antes de las 7, 5 o 10 minutos antes de las 7. Oscar, si tú tienes alguna duda el jueves de lo que me acabas de decir, podemos conversar hasta antes que empiece la clase, porque siempre les pregunto si tienen alguna duda de la anterior clase para irles aclarando. Entonces ahí la duda que tienes, que no, me dices que no has entendido alguna parte, podemos conversar. ¿Por qué vía, doctor? ¿Por qué vía? ¿Por WhatsApp nomás? ¿Le puedo No, llamar? no, ¿O cómo? aquí en el jueves me conecto por Zoom, pero me ¿Ya? voy a conectar 10 minutos antes y los que quieren, tengan alguna duda, podemos ir conversando antes que empiece la clase, la duda que tengan de la anterior clase. Bueno, gracias, gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches. Ya. Edwin Torres. Muy bien, muy buena presentación. En realidad, todos esos corrientes y demás, muy importante. Sin embargo, pues dentro de los modelos que hay, ¿no? Ahorita estamos en un modelo comunitario, plural. Es muy interesante ver todo este tema. Hice una consulta, quería hacerle, si ya se quedó para el día sábado en la noche, ¿verdad? Sí, estamos quedando de 7 a 10 de la noche el sábado. Ya, gracias. Gracias, doctor. De nada. Muy bien. Nos vemos el día jueves. Gracias, gracias. Buenas noches, doc. Listo, Chao, chao. doctor. Buenas noches. Chao, Buenas chao. noches. Chao. Hasta luego, buenas noches. Muchísimo. Buenas noches, doctor. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.